Con sus dedos rodeando mi muñeca, me indicó el camino a través del pasillo. Un par de manos juguetonas y posesivas recorrieron mi cintura por detrás. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, sin titubeos, sin vacilaciones. Entré, listo para enfrentar cualquier desafío. 2 personas, una noche y sin opción de regreso. Antes de comenzar, tómate un instante para darle me gusta y suscribirte. Si es factible, asegúrate de ver la totalidad del contenido. Permanecer hasta el final ayuda a que YouTube recomiende estas historias a un público más amplio, impulsando el crecimiento del canal y brindándote más contenido para disfrutar. Comencemos de inmediato. Al despertar, noté los latidos fuertes de mi corazón, la intensidad de mi sueño aún fresca en mi mente. Mis dedos se aferraban a las sábanas, mis muslos se frotaban nerviosamente en busca de algo que no lograban encontrar. No obstante, en mi sueño, él se encontraba allí. En mi sueño, experimenté una sensación de seguridad que me envolvía, una cercanía que me provocaba cosquillas en la piel. A sensación stilingert in the area of my body where I felt it demasiado vivido, sumamente real. En ese momento, noté un leve susurro que provenía del cuarto contiguo, un sonido sutil al ceder los resortes del colchón, un murmullo de movimiento. Me quedé inmóvil, él. Al girarme, sentía como mi corazón latía con fuerza al contemplar la delgada pared que nos separaba. El joven que alquiló una habitación muy cercana a la mía. ¿También estaba él en un sueño? ¿Sientes inquietud por la misma razón que yo? De repente, la vergüenza se hizo presente, instalándose suavemente en mi interior, sin rechazarla. Deberían haber ignorado eso, enterrado mi rostro en la almohada, obligando a mi mente a concentrarse en otro lugar. Por el contrario, opté por cerrar los ojos y sumergirme en el silencio. Después, una acción distinta, una suave exhalación, un susurro. Me resultaba difícil soportar la sensación de calor que subía por mis mejillas. Antes, despertaba admiración al tener una figura esbelta que atraía la atención de los hombres. Antes tenía el poder de despertar la pasión en los demás, pero eso ya es cosa del pasado. En este momento, soy una mujer viuda de 60 años de edad. Sin compañía, con suficiente desesperación para permitir la entrada de un desconocido a mi hogar. Quizás, solo quizás, no fui la única persona que tuvo eso en mente. Al despertar, el aroma del café impregnaba la habitación mientras me servía una taza, intentando aliviar la sensación de calor que aún persistía en mi cuerpo. No es correcto que me sienta de esta manera, no tiene que ver con él. No obstante, en ese instante, él se presentó. Sin la parte de arriba de su vestimenta, diminutas gotas de agua se adherían a su piel, mientras la toalla descansaba en uno de sus hombros. Mientras recorría su cabello mojado con la mano, sus músculos se contrajeron, eliminando las últimas gotas de la ducha. Demasiado joven, demasiado decidido, demasiado irresistible. Mientras él añadía una bebida a mi café, lo observé fruncir el ceño y estirarse, sin darse cuenta de mis movimientos. Con una sonrisa llena de vitalidad, me saludó con un «buenos días». Dejé que mis ojos se abrieran más. Vaya espectáculo que estás dando esta mañana. Con una sonrisa en el rostro, se acercó a la nevera. Tus expresiones denotan que aún no has tenido la vivencia de encontrarte con tu propia imagen en el espejo. Una sonrisa traviesa se dibujó en mi rostro. A pesar de mi edad, tengo la habilidad de captar miradas y amor con maestría. Una risa se escapó de sus labios mientras movía la cabeza de un lado a otro. No tengo ninguna duda al respecto. Fue un elogio inocente. Es probable que no le haya otorgado mayor relevancia. No obstante, la forma en que lo expresó, tan tranquila y despreocupada, solo aumentó la angustia que sentía en mi interior. Apoyé mi espalda en la pared. ¿Siempre te paseas por aquí luciendo de esta manera? ¿Con poca ropa? ¿O es algo que solamente me sucede a mí? Observó detenidamente de arriba abajo y luego encogió los hombros. Es simplemente una costumbre. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Práctica arriesgada. Es imposible saber quién podría estar observando. Levantó ligeramente las cejas, pero solo sonrió mientras tomaba un poco de agua. Optó por hacer caso omiso, aguardando una respuesta incómoda al menos, un destello de emoción. Sin embargo, al no engañarlo, me acerqué un poco más. Mientras intentaba alcanzar el recipiente de azúcar en la mesa, mi brazo rozó el suyo. Solo un poco, lo suficiente para percibir el calor de su piel. Permaneció inmóvil durante un instante breve. Casi imperceptible, apenas visible, pero suficiente. Después suspiró y se retiró,
empujando suavemente mi hombro con el suyo mientras se alejaba. Es importante que estés atento. Podrías dar a entender que estás coqueteando conmigo. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras observaba la taza de café. ¿Cuál sería el resultado si fuera yo quien lo llevara a cabo? Me miró con una expresión cómica. Parece que aún conservas eso. De repente, sin más preámbulos, se marchó, caminando con una sonrisa tranquila, dejándome solo en la cocina, sonrojado, nervioso y con una determinación reforzada. Los rayos del sol de la tarde se filtraron por las ventanas, inundando la habitación con una luz dorada. Frente al espejo, arreglaba mi blusa mientras acariciaba suavemente mis caderas. La tela se ajustó perfectamente a la forma de mi cuerpo. A pesar de los años, conservé mi atractivo y no fui la única persona que destacaba. ¿Tienes algún conocimiento al respecto? Con su voz, rompió el silencio. A pesar de afirmar que eres mayor, tu estilo de vestir no corresponde a esa edad. Volteé y lo vi de pie en la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en su rostro. Respondí con una sonrisa. ¿Cuál es el significado de eso? Mientras me observaba fijamente, caminaba con lentitud y determinación, encogió los hombros. Solo quiero señalar que la mayoría de las mujeres de tu edad tienden a volverse más reservadas. Aún conservas la capacidad de manejar la situación. Mientras me miraba fijamente, me tomé un trago de vino. ¿Qué ropa debo ponerme? En su rostro se dibujó una amplia sonrisa. Absolutamente todo. Una sensación cálida se deslizó por mi estómago. Siempre tan encantador /diagonal. Hice una broma. ¿Esta oferta es única para mí? Destapó una botella de agua que estaba en la encimera y se la bebió. Cuando es apropiado, reconozco el mérito de lo que escucho. Algunos jóvenes llaman la atención de los chicos más pequeños. Levanté una ceja en señal de asombro. ¿En serio? Probó una bebida. Después, me miró fijamente a los ojos. Hace poco, un conocido mío se topó con tu fotografía. Apoyé mi cuerpo en la barra, sintiendo curiosidad. ¿Y qué sucede? Al comunicarle que tú eras el propietario de la casa, él no me creyó. Brillaba con intensidad la mirada de él. Expresó que eras como una llama. Una sonrisa detenida se dibujó en mis labios. Me agrada tu amistad con esta persona. Mencionó que le agradaba tu compañía mientras me observaba detenidamente. Me gustaría encontrarme contigo. Ha habido un cambio en la dinámica entre nosotros. Dejé que el silencio se aquietara, permitiendo que la idea se arraigara. Después, coloqué mi vaso sobre la mesa. Quizás sería apropiado invitarlo a cenar juntos. A pesar de mantener su rostro impasible, un destello surgió en su mirada. Quizás cierta curiosidad, tal vez incluso un atisbo de emoción. ¿En serio? Esa misma noche, organicé la mesa con cuidado, a pesar de que mi corazón latía rápido. Bajo la luz de la cocina, el vino brillaba mientras el aroma del ajo asado impregnaba el ambiente. Fue simplemente una comida. Una y otra vez me repetía eso. Sin embargo, la forma en que mi cuerpo temblaba de emoción indicaba algo distinto. Al abrirse la puerta, el inquilino recibió a su acompañante. «Saludos». Esa fue una salutación. Cuando posó la mirada en mí, todo se transformó. No se trató únicamente de una pregunta sencilla por curiosidad. El hambre se hacía sentir. Su amigo, con una sonrisa en el rostro, demostró comprensión acerca de por qué no le había comunicado previamente la información. ¿No estabas dispuesto a colaborar? Una sonrisa se dibujó en mi rostro al sentir un escalofrío recorrerme. A pesar de todo, aquí estás presente. La cena resultó ser bastante sencilla. Las palabras se deslizaron con facilidad, pero en lo más profundo, algo latía. Miradas prolongadas en exceso. Las sonrisas están cargadas de significado profundo. Contactos que no fueron del todo casuales. Mientras sostenía mi copa, noté la mirada de su acompañante posada en mí. En voz baja, susurró. ¿Tienes conocimiento acerca de esto? Comprendo por qué él hace tantas referencias sobre ti. Una risa escapó del inquilino. Ten cuidado, podría inferir algo. Realicé un dibujo de una ceja inesperada. Normalmente, las conclusiones no suelen ser desfavorables. Una densa atmósfera de silencios se apoderó del ambiente. Sosteniendo el vaso, me retiré. Salí en busca de una nueva botella. Al despertar, no sentí la necesidad de mirar atrás. Tenía la certeza de que me estaba siguiendo. Después de tomar el vino, al girarme,
percibí sus manos sujetando mi cintura. Un suspiro se quedó atrapado en mi garganta. ¿Te han advertido previamente? Su voz era suave y traviesa. Descansé sobre su pecho, percibiendo su calor en mi espalda. ¿Y si fuera yo quien lo hizo? Sus dedos estaban ligeramente presionados. Eres aún más intimidante de lo que había imaginado. Me encontré con su mirada mientras estaba entre sus brazos. ¿Y tú qué me cuentas? Ha seguido avanzando a un ritmo bastante acelerado. Mostró una sonrisa llena de picardía. Vale la pena esforzarse para lograr ciertas metas. Paseé mi mano por su pecho, notando la firmeza a través de la tela. En su mirada, en la forma en que respiraba agitadamente, pude notarlo claramente. En un susurro, mis dedos descendieron con tranquilidad. ¿Estuviste de acuerdo cuando tu amigo dijo que fue excelente? Aumentó la firmeza con la que agarraba. Desde el instante en que te vi, supe de inmediato. Mostró una sonrisa pausada y segura. Que lo vea con sus propios ojos. Nuestros labios se encontraron en un instante de impulso. Un instante breve, pero cargado de significado. Me uní a él, agarrándome de su camisa, acercándolo aún más. Sus manos resbalaron por mi espalda, sujetándome con firmeza. La situación se volvió solemne. La atmósfera se cargó de tensión. Dejó de respirar. Mientras se acomodaba con tranquilidad, lo observaba fijamente, con su mirada clavada en la mía. Con manos temblorosas y respiración agitada, su pecho se movía de forma desigual. En voz baja, pregunté si era lo que estabas esperando. De repente, soltó un suspiro profundo. Tenía muchas expectativas, pero esto las supera a todas. Una sonrisa se dibujó en mis labios al depositar un suave beso en su piel, siguiendo mi descenso y disfrutando de la tensión que experimenté al sentir sus dedos aferrarse a la enfermera detrás de él. In that case, instructions to follow. We are frozen. Serge heard a soft laugh that filled the room. The tenant was lying on the threshold with his arms crossed. He showed an expression of mockery on his face. He bowed his head as he expressed himself. It's okay. I was curious about when you would make your move. The vibration of the air was evident. Although my heart was beating fast, I did not back down. He did not either. Instead, I directed my gaze towards my tenant, tilting my head with a spark in my gaze. I inquired jokingly if you were going to remain motionless in that place. He sighed as he caressed his hair. His expression lit up with a wider smile. He whispered a resounding no. I think I will join your group. As I entered the room, the tension immediately disengaged. There were no more inciting or entertaining situations. In front of me was my tenant, with his friend right behind him, and the intensity of his gaze caused a feeling of heat in my skin. I directed my attention towards my tenant, allowing my fingers to slide through his chest, perceiving the constant cadence of his breathing. His body emanated heat, firm to the touch of my hands, the palpable emotion between the two. I thought it would be appropriate that you could also experience a little of what I am. I whispered in a soft and mischievous tone. Her lips opened slightly, but without giving her time to reply. I immediately knelt down and began to untie his belt carefully and intentionally. The muscles became rigid to the touch of my fingers, his body responding instinctively without waiting for his mind to understand it. I heard him breathing hard on top of me, exhaling with tremors as my hands passed him, allowing the instant to extend. Behind my back, the companion let out a contained laugh. He looked impatient. With a smile on his lips, I observed my tenant above my eyelashes. Could I be reproached? When I felt his skin, my lips came closer, delighting in the way his breath became irregular, his hands clenching at his sides. Intenté mantenerme inmóvil, a pesar de notar cómo su control iba desapareciendo poco a poco. Sin prisa alguna, opté por tomarme mi tiempo, dejando que el calor de mis labios enviara una pulsación pausada y seductora a lo largo de su piel. Una mano segura y dominante se posó con firmeza en mi cadera, perteneciente a mi amistad. Inclinó su cuerpo y exhaló su aliento cálido cerca de mi oreja. Vamos a perfeccionar esto aún más. Mientras seguía adelante, una sensación de frío recorrió mi espalda y me llevó a recostarme en la cama. Mis manos seguían aferradas a la cintura de mi compañero de cuarto sin vacilar, mientras proseguía sin detener el ritmo. En ese instante, sentí una presión constante y progresiva mientras sus manos sujetaban mis caderas, guiándome y asegurando mi postura. Un suspiro profundo se escapó de mis labios al percibir su movimiento,
marcando un ritmo intencional que desencadenó una agradable sensación en todo mi ser. Mis dedos se aferraron a las piernas de mi inquilino, mi cuerpo atrapado entre ellas, rodeado por completo, totalmente poseído. Mientras sus dedos se enredaban en mi cabello, el inquilino dejaba escapar gemidos, perdiendo poco a poco el control. Con una voz temblorosa, susurró: «Realmente eres algo único». Exhalé con satisfacción, dejando que la sensación se extendiera, notando la rigidez en su cuerpo al sentir el contacto de mis manos. Detrás de mí, su compañero de cuarto aumentó la velocidad, agarrándome con firmeza para asegurarse de que permaneciera en el lugar exacto que deseaba. La disparidad entre ambos, uno enfocado en mí y el otro observándome a distancia, generó un torbellino en mi mente y sumió mi cuerpo en una sensación abrumadora. El ritmo se aceleró, mis movimientos se sincronizaron con los suyos, cada impulso me elevaba más, cada caricia adicional me reconfortaba un poco más. Cada sensación fue intensamente vivida, desde la fuerza de su cuerpo hasta el calor de su piel, atravesando el ritmo incesante que me dejó sin aliento. La respiración de mi inquilino se volvió irregular, sus dedos apretando mi cabello con más fuerza a medida que se acercaba al punto máximo, temblando bajo mi contacto. Consciente de encontrarse en el límite, percibía cómo la presión crecía en su interior, viendo cómo su capacidad de control se desvanecía. Dejé que escapara, girando boca abajo mientras se colocaba debajo de mí, sujetando mis muslos con sus manos y atrayéndome hacia él. Me recosté sobre él, descendiendo suavemente en un movimiento constante que nos dejó a ambos sin aliento. Mientras me sujetaba con firmeza por las caderas, con la mandíbula tensa y la mirada fija en mis ojos, me preguntó si lo estaba disfrutando. Su voz emitió un susurro que mezclaba diversión con un leve nerviosismo. Con una sonrisa en mis labios, moví mis caderas provocando que él soltara un suspiro. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Nuevamente, mi amigo se acercó por detrás, acariciando la forma de mi espalda con sus manos mientras sus labios rozaban mi hombro. Con un tono jocoso en su voz, susurró que creía que aún podía resistir un poco más. Un movimiento detenido y meticuloso, experimentando una sensación de plenitud nunca antes experimentada. Mientras me cansaba, mis dedos se aferraban a los hombros de mi inquilino, percibiendo mi cuerpo totalmente envuelto en esa sensación. Cuando empezaron a mostrarse juntos en total armonía a mi alrededor, ejerciendo su dominio sobre mí, mi respiración se detuvo. Cada movimiento se llevó a cabo con precisión y dominio, dando lugar a algo más profundo y apasionado. Las manos de mi inquilino acariciaron suavemente mi espalda, brindándome apoyo mientras sus labios rozaban mi clavícula. Los dedos de mi pareja se aferraban a mi cintura, marcando el ritmo y provocando una sensación intensa en mí. Con cada cambio de velocidad, la presión aumentaba, elevándome cada vez más. Una sensación de felicidad se enroscaba en mi ser, apretándome desde adentro. Resultó ser demasiado y, al mismo tiempo, insuficiente. Siguiéndolo de cerca, moviendo mis caderas al compás, coordinando mis movimientos con los suyos, mi ser ardía en medio de ambos. De repente, nos vimos en la recta final. La tensión se desató. Experimenté una sensación de placer abrumadora que me dejó sin aliento, como si estuviera flotando en el aire. En medio de ellos, temblaba, sumergido en la intensidad del instante. Mi cuerpo se aferraba a los últimos rastros de esa sensación mientras ellos seguían a mi lado. Un gemido escapó del inquilino. Bajo mi peso, su cuerpo se volvió rígido. Sus manos se aferraron con más fuerza a mi piel. Al rendirse finalmente, contuvo la respiración. A sus espaldas, el inquilino soltó un susurro ronco, sus movimientos se volvieron irregulares antes de detenerse bruscamente. Un silencio profundo y denso de satisfacción. Finalmente, todo llegó a su conclusión. En medio de ellos, permanecí inmóvil, sintiendo el calor que mi cuerpo desprendía y manteniendo una respiración constante, al mismo tiempo que mi mente se mantenía completamente despierta. Aún percibía la reconfortante presión de sus caricias, como un suave latido de placer resonando en mi interior. Nunca antes había sentido tanta energía, tal vez en ningún otro momento de mi vida. Con delicadeza, deslicé mis dedos por el pecho de mi inquilino mientras mi otra mano reposaba donde su compañero me había sujetado antes. Durante mucho tiempo, creí que los deseos se desvanecían con el paso de los años, que la intensidad solo era propia de la juventud. Sin embargo, en esa noche me demostró lo contrario, siempre estaba ahí, anhelando ser despertado. En mis labios se dibujó una sonrisa detenida. No solo había dejado atrás su juventud, sino que también era una mujer recién experimentada, anhelante y profundamente satisfecha. Después de vivirlo una vez más, no tenía ninguna duda. No había terminado todavía.
Algunas personas sostienen que la edad es simplemente un dato, mientras que otros argumentan que existen límites que no se deben traspasar. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Te dejarías llevar por una tentación como esta, o es un límite que jamás debería rebasarse? Por favor, déjame saber en la sección de comentarios. Me interesa explorar todas las perspectivas. Si disfrutaste la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en el símbolo de la campana para estar al tanto de las próximas novedades. Agradecemos su visita.